Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos algunas aterradoras historias basadas en hechos reales enviadas por ustedes, los suscriptores, el público. Relatos que la gente cuenta. Historias paranormales que te pueden pasar a ti o a mí. Por favor, quédate hasta el final y ponte cómodo. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Las ánimas. Experiencia real de José Jiménez. Esto sucedió en mi hogar, justo cuando comenzaba la semana de Halloween, para ser exactos. Sucedió en Venezuela, estado de Monagas, ciudad Maturín. Tenía unos 15 años en ese entonces. Era un domingo cualquiera. Salí con mis padres para pasear por el centro comercial de La Cascada. Luego entramos al Tranqui, la tienda departamental más grande de Venezuela, que quedaba justo al lado del centro comercial. Mientras estuvimos allí, hubo algo que me llamó la atención. Eran unas velas aromáticas que a mi parecer eran muy agradables, así que decidí comprarme una para ambientar mi cuarto. Llegamos a casa y debido al cansancio me duché y me acosté enseguida. Pero antes de irme a la cama, decidí encender la vela para que el olor inundara mi habitación y de esa manera poder dormir más fresco y tranquilo. O al menos es lo que esperaba. Me acosté y apagué todo. Eran alrededor de las 8:45. Así que me decidí dormir debido al cansancio. Para mi mayor sorpresa, los minutos transcurrían y no lograba conciliar el sueño. Se hicieron las 9:30, luego las 10, 11 y justo alrededor de las 11:20, los perros que estaban en la calle, al igual que los que estaban en mi casa, comenzaron a ladrar. Esto como si algo o alguien los estuviera incomodando. Al cabo de 30 minutos, los perros aún continuaban ladrando, y poco a poco, algunos comenzaban a aullar como informando que algo malo estaba allí. Esa noche, un frío infernal abrazó toda la casa, pero por alguna extraña razón, yo estaba sudando a chorros, como si no hubiera ventilación en mi cuarto. Así que decidí levantarme a tomar agua para así poder refrescarme un poco. Justo al levantarme, noté que la vela aún continuaba encendida, pero la llama estaba de un color rojo muy intenso. Algo extraño. Aún recuerdo la hora exacta en la que decidí beber un poco de agua. Eran las 12:06 de la noche cuando me acerqué al filtro y tomé el vaso para beber. Justo en ese instante escuché el grito desgarrador de una mujer. Fue el grito más horrible y aterrador que he escuchado en toda mi vida. Ese grito me heló la piel. En ese instante todos los perros se callaron y huyeron del lugar. Dejé caer el vaso y corrí lo más rápido que pude al cuarto de mis padres. Desperté a mi papá. Yo estaba pálido, temblando del miedo y diciéndole, escuché un grito, papá, y para mi mayor sorpresa, todos estaban dormidos y nadie había escuchado nada. Duré varios días sin poder conciliar el sueño, pues en mi mente aún estaba ese sonido, esa voz, ese grito. Así que decidí indagar en internet buscando alguna respuesta y encontré algo que me quedó más claro que el agua. Vi un artículo de esotería que decía:
Encender una vela en la habitación un lunes a medianoche y quedarse despierto se utiliza para invocar a las mismas ánimas. Ellas estarán ahí, esperando a que el que las contactó esté listo para hacer un pacto con ellas. A día de hoy tengo 24 años, pero aún se me eriza la piel cada vez que recuerdo la experiencia. El fantasma de la partera. Experiencia real enviada por Enrique López. Muy buenas noches. Mi nombre es Enrique López. Hace mucho tiempo, cuando era un pequeño, fuimos a visitar a mi abuelita a una hacienda vieja que le prestaron para vivir. Recuerdo que llegamos temprano. Estaba mi abuelo regando la milpa. Nosotros estuvimos nadando en la pila de agua, pero como mis primos y mis tíos no nos dejaron nadar, nos salimos mi hermana y yo para meternos en las regaderas. De pronto escuchamos música a lo lejos y mi hermana me dijo, vamos, a lo que yo acepté. Comenzamos a caminar y a mi hermana le dio mucho miedo, a lo que se regresó. A mí también me dio un poco de incertidumbre y nos devolvimos rápidamente. Después, en la tarde ese mismo día, llegaron del rancho de donde eran los familiares de mi mamá, para avisar que un familiar había fallecido, por lo cual todos se fueron y nos quedamos los más pequeños, una tía y mi mamá para cuidarnos. Ya comenzando a oscurecer, nos metimos a dormir en el troje donde nos quedábamos. Cuando me dieron ganas de ir al baño, abrí la puerta. Comencé a orinar allí afuera, cuando miré a alguien que estaba en el lavadero, a lo cual grité, «Abuelita, ¿ya llegaste?». Mas cuando de repente volteó la señora y noté que era alguien muy voluminosa, con unos ojos muy rojos y extraños que parecían de sangre. Era una viejita pero muy grande. La estaba mirando cuando de repente, en ese momento me jalaron por la camisa, metiéndome al troje y poniendo la tranca. Les cuento que el trancón era muy grueso y la puerta era muy grande y pesada, pero esa cosa que estaba fuera golpeaba la puerta de una forma tan violenta que la doblaba fácilmente, como si esta fuera una pequeña puerta. Recuerdo que mi madre se puso a rezar. Yo escuchaba unos gritos terroríficos y los brutales golpes en la puerta que hacían tronar y estremecer todo el lugar. Todos estábamos llorando allí adentro. Mi mamá continuaba rezando y mis tías le hicieron segunda. Así durante toda la noche. Ya bien entrada la madrugada, muy tarde, se dejaron de escuchar los golpes, el ruido y los gritos espeluznantes. Al amanecer llegó mi papá y le platicamos lo sucedido. A él solamente le dio risa. Ya en la tarde llegaron mis abuelos y comenzaron a platicar lo ocurrido. Mis abuelos también se rieron, pero nos platicaron que en las noches no se sale al patio, porque al que lo hiciera le sale la partera que hace mucho tiempo vivió allí. Nosotros preguntamos que cuál partera, y fue entonces que nos contaron que cuando la hacienda estaba en su máximo apogeo, vivía una malvada partera que practicaba abortos allí. Era una mujer gorda y enorme. Debido a su maldad, no descansaba y por eso se la pasaba penando allí. A partir de entonces, no nos dejaban pasar para el patio trasero por cuestiones de esa mujer. Pero honestamente, yo ya no quise regresar a visitarlos nunca más. El gato del diablo.
Experiencia real enviada por Darwin R. Hola inframundo, saludos. Tengo 41 años. Vivo en la ciudad de Quito, Ecuador. Te felicito por tu canal. Yo escucho para poder dormir. Mi historia tal vez no sea tan tenebrosa, pero es 100% real. Esto me pasó más o menos cuando tenía 17 o 18 años. Fui a vivir a casa de uno de mis tíos, quien nos dio para dormir su anterior hogar, que la hizo cuando recién se casó. Con el tiempo construyó su nueva casa en la parte delantera del terreno. Yo dormía ahí con un primo. El lugar era contemporáneo y nos gustaba escuchar música de rock pesado. Dicho propiamente, nos gustaba el black metal y esas canciones que te hablan del mal y de la oscuridad. Todos los días, mi primo, mi tío y yo salíamos temprano a trabajar juntos. En una de esas, cuando iba saliendo, estaba un gato recostado encima de la pared que divide la casa con la del vecino. Ese gato me miraba fijamente. Yo también lo veía de la misma forma y me acercaba cada vez más hasta quedar casi cara a cara, sin dejar de vernos. El gato no corrió y me quedé pensando que eso era muy raro y se me vino a la mente decirle una locura. Le pregunté si es que era el diablo y que quería venderle mi alma, que yo regresaba en la noche y que ahí hablaríamos, pero le pedí que no me asustara. A estas alturas pienso, ¿cómo pude ser tan estúpido? Efectivamente, ya por la noche cuando estábamos viendo la televisión, mi primo y yo, empecé a escuchar el maullido del gato, quien, al no obtener respuesta, empezó a maullar más y más fuerte. Luego empezó a arañar la puerta, y lo hacía cada vez con más violencia. Se subía a la ventana y lo hacía de igual forma con tanta violencia, con intención de entrar. Nuevamente regresaba a la puerta a seguir maullando y arañando, y así sucesivamente. Entre la puerta y la ventana, mi primo, ya muy extrañado, me preguntó diciéndome qué le pasaba a ese gato loco, a lo que le respondí contándole lo que había hecho por la mañana. Exclamando me dijo, ¿qué había hecho? Entonces, ese no es un gato, es el demonio en persona. A lo que le dije que suponía que sí, que no había otra explicación para que un gato actuara de esa forma tan irracional. La verdad, estábamos demasiado asustados, y lo único que se nos ocurrió fue arrodillarnos y ponernos a rezar hasta que de pronto el gato dejó de arañar la puerta y se fue. Del miedo que teníamos, dormimos juntos en la misma cama. Al día siguiente, cuando llegó la noche, volvió a suceder lo mismo con el gato. Regresó y empezó a maullar suavemente hasta que terminaba haciéndolo con mucha violencia, arañando la puerta y la ventana, intentando entrar. Mi primo y yo estábamos muertos del miedo y solo rezábamos hasta que ese endemoniado gato se iba. Al siguiente día pasó lo mismo. Mi tía en la mañana nos llamó la atención. Nos jaló las orejas a los dos y nos reclamó diciéndonos que qué cosa estábamos haciendo que el demonio nos quería llevar. Ella había observado desde la casa delantera cómo ese gato nos acechaba en la noche. Como ella es muy religiosa, llevó agua bendita y rezamos el Santo Rosario. Gracias a Dios, ya no volvió a suceder nada más. Pero unos días posterior a este evento, del techo el cual era de cielo falso, me empezaron a caer a la cama unos gusanos cuando dormía.
Entonces subimos a revisar y descubrimos al gato que se encontraba sin vida y en estado de putrefacción. Esta es mi historia y solamente me quedó una lección, que no debemos jugar con estas cosas del mal. El demonio existe y con él no se juega. Gracias nuevamente por compartir mi relato. Muy buenas noches. La visita de otros seres. Suceso basado en la experiencia de Gil Herme. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Gil Herme. Soy de Brasil. Vivo actualmente en la región urbana del estado de Sao Paulo. Me gustaría mucho compartir con ustedes estas extrañas experiencias que me han ocurrido. Mi español no es muy bueno, por lo que espero puedan entender si me falla un poco. Mi primera experiencia ocurrió en el año 2012. Yo tenía 19 años. Eran finales de octubre y en el aire ya se percibía el aire de la celebración de las vacaciones de fin de año, lo que sumaba a la frescura de primavera, la cual crea un clima muy agradable para la ocasión. La situación geográfica de mi estado de Sao Paulo y en la Sierra del Valle, así que nuestras comunidades se extienden por colinas y serranías. En mi casa había un balcón desde donde se podía tener una buena vista de los barrios vecinos. Al igual que la tarde me la pasaba mirando el paisaje cuando vi desde la distancia una especie de objeto amorfo, luminoso, con un borde verde que venía de las nubes moviéndose a una velocidad imposible. La verdad es que nunca he visto algo en mi vida que se pudiera mover tan rápido. De modo que su increíble velocidad fue la primer señal de que estaba experimentando un evento sobrenatural. La segunda señal de anomalía era el cómo ese extraño objeto se comportaba. Poco después de estrellarse contra la tierra, esa cosa explotó, tal como lo hacen los fuegos artificiales, justo en medio del barrio vecino, tomando así la apariencia de polvo o niebla verdoso que se expandía lentamente. Pero lo más impresionante de todo fue mirar a medida de que esa niebla verde se expandía, todas las luces en el barrio se iban apagando. Me dio la impresión de que esa extraña niebla tenía el propósito de alimentarse de la energía eléctrica del lugar. Quizás nuestra energía. Inmediatamente después de que esa cosa sumergió el barrio entero en total oscuridad, emprendió el regreso hacia el cielo, volviendo a verse como una diminuta lucecita, regresando a perderse entre el resto de las estrellas con la misma velocidad vertiginosa con la que había llegado. Apenas se había marchado ese extraño objeto, todas las luces del barrio volvieron a encenderse. Aquel extraño juego de luces verdes me trajo a la memoria los efectos especiales de la película Matrix. Hasta ese momento me había considerado una persona de postura científica. Sin embargo, todo cambió. Honestamente, quedé obsesionado por las cosas paranormales. Me hice fan de las creepypastas, de los libros de Lovecraft y cosas por el estilo. La segunda experiencia sucedió más recientemente, recién a mis 27 años. Me había propuesto el pasarme toda la madrugada navegando por internet, debido a que al día siguiente era domingo. Estaba bien entrado en eso cuando de repente me invadió un sueño nada natural. Digo esto porque cuando te da sueño te vas quedando dormido poco a poco hasta que el mismo te vence. Sin embargo, en esta ocasión, el sueño me golpeó de una manera muy abrupta.
Lo extraño es que aún seguía plenamente consciente. Supongo que se puede comparar con la famosa subida del muerto. Intentaba mantenerme despierto o despertar, pero no lograba conseguirlo. Cuando de repente sentí una violenta descarga eléctrica que me arrancaba de mi cuerpo. Así tal cual, estaba fuera de mí. Mientras me miraba a mí mismo, pude ver lo más oscuro de todo. Sobre mí había una especie de insecto mecánico que tenía sus patas muy flacas y alargadas. Parecía como si fuera un híbrido de araña mezclada con una máquina, como una araña robot. Pude ver en sus ojos una especie de luz artificial que parpadeaba frenéticamente, mientras mis ojos se revolvían también al mismo ritmo de los parpadeos de aquella misteriosa cosa. También pude mirar el cómo dos seres diminutos observaban todo el proceso desde la ventana. Dichos seres tenían la piel color grisácea. No tenían orejas y sus ojos eran muy grandes. Por la ventana se veía una colosal y ruidosa máquina, postrada sobre mí. Entonces, en un sobresalto repentino, logré regresar a mi cuerpo y despertar. Aunque aún tenía esa extraña sensación de electricidad recorriéndome. Al estar al 100% consciente, miré a mi alrededor, pero ya no miraba nada extraño. Por absurdo e increíble que pudiera sonar todo esto, les puedo asegurar que en realidad pasó. Me tocó vivir en carne propia lo que supongo y creo fue una abducción. Un encuentro real cercano con vida de otro mundo. Espero les hayan gustado mis dos experiencias, las cuales viví cercanas a lo que puede ser una abducción de un extraterrestre. Muchas gracias y saludos cordiales. Premonición. Experiencia real enviada anónimamente. Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Tengo 25 años de edad y soy de Costa Rica. Soy una persona muy espiritual, que sabe que Dios existe y que sabe que también, por otro lado, la maldad. Las cosas sobrenaturales también son reales. Me gusta esta comunidad porque siento que muchas historias nos abren los ojos respecto a lo que hay allá afuera, que muchos no quieren creer o ignoran. Solo las personas más cercanas a mí saben de esta situación que viví, ya que siento que parece muy poco creíble y no me gusta que me crean mentirosa. Mi historia tiene que ver después de haber visto la película del Conjuro o Expediente Warren, especialmente con el espíritu más agresivo de la misma. Siempre me ha llamado la atención los relatos, películas y experiencias paranormales, ya que creo en todo este mundo porque he tenido experiencias no tan fuertes, pero que sí me han hecho ver su existencia, como sueños de cosas antes de que ocurran, teniendo a mi familia de testigo, parálisis del sueño y en estas ver y sentir una sombra negra sobre mí. Sin embargo, la más fuerte se relaciona con esta película. Recuerdo haberla visto y estar investigando sobre los casos de los protagonistas de dicha película, y me llamó la atención la historia del demonio principal. Lo que más me impactó era el hecho de saber que era una bruja que sacrificó a sus propios hijos. La situación es que una noche en 2019, recuerdo estar en mi cuarto durmiendo, pero de una forma intranquila. Me sentía observada y con un miedo inexplicable, incómoda.
Entonces abrí los ojos en la madrugada y vi que el celular marcaba las 3:30. Siempre duermo viendo a la pared, pero en ese momento me volví y vi entre la entrada de mi cuarto y el closet, que está al lado derecho de la misma, a una figura negra. Era como un espectro que se lograba ver más oscuro que la misma oscuridad de la noche. Cuando lo vi, recuerdo que además sentí una vibra muy pesada. En ese momento únicamente se me venía a la cabeza el nombre de ese demonio. Debido a que tenía sueño, estaba bastante cansada. Volteé asustada de nuevo hacia la pared y en ese momento empecé a rezar y a pedirle a Dios que me protegiera con su fuerza. Esa fue una noche en la cual no dormí bien. Recuerdo que al día siguiente me desperté e iba en el autobús caminando al trabajo, pensando en la noche anterior, en que seguramente por estar investigando sobre esas películas me había sugestionado y por eso me había ocurrido esa experiencia. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa. Cuando llegué al trabajo y encendí la computadora para realizar mis labores con normalidad, en una de las noticias de la bandeja del correo electrónico, pude ver la noticia que Lorraine Warren había fallecido en esa noche, justamente en la que tuve esa experiencia. Y puede ser una casualidad. Sin embargo, me impactó mucho haber vivido esa experiencia. Desde entonces no he vivido nada similar. Quizás simplemente fue una tontería o una simple coincidencia, como les mencioné, pero es una historia que siempre he llevado en mi mente. Muchas gracias por contarla. Infraescucha, cuéntame en la caja de comentarios qué opinas acerca de estos relatos enviados por ustedes, los suscriptores. También dime de qué parte del mundo nos escuchas. Antes de retirarme, comenzaré saludando a Luke Lavigne, a la mansión del suspenso. Saludos para Feli. Saludos también para Xochitl Rivera, Napoleón, Héctor Gaeli. Saludos para Randy Pérez, Patti Méndez, Lidia del Carmen. Saludos para Nicole Contreras, Pioquito Olmos. Saludos para Candy, Griselda Montero. Y un saludo muy especial también para Saraí Moreno. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.